Hola, ¿qué tal, jóvenes? Soy la maestra Susy Félix y les estaré abordando el tema de la entrevista. Sé que ya anteriormente han visto entrevista, pero antes quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Sabes qué es la entrevista? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su estructura? ¿Los tipos de entrevista que hay? ¿Cuáles son las preguntas que deben de hacerse al cabo de hacer una entrevista? Todas esas preguntas te las responderé ahora. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es una reunión de dos o más personas para tratar algún asunto. Otra definición podría ser, son una serie de preguntas que van dirigidas a buscar informaciones. ¿Cuál es su función? Su función es obtener información sobre un diálogo que se establece por parte de un entrevistado y un entrevistado. ¿Cuál es la estructura de la entrevista? La estructura textualmente consta de tres fases. Está el inicio o introducción, está el cuerpo o desarrollo y está la conclusión, cierre o final. En el inicio es donde se adecua el espacio y el ambiente para el entrevistado y se explica el propósito de la entrevista. En el cuerpo o desarrollo es la parte más extensa de la entrevista y es donde se delimitan las preguntas que se le va a hacer al entrevistado. Y el cierre o conclusión o final, como se le pueda decir, es donde se hace un resumen de todo lo que se habló durante la entrevista para que ambas partes, el entrevistado y el entrevistador, queden conformes. Ahí también se despide y se agradece al entrevistado. ¿Cuáles son los tipos de entrevista? Existen tres tipos de entrevista. Está la entrevista individual, la entrevista de grupo y la entrevista de panel. La entrevista individual es la más utilizada y también se recibe el nombre como entrevista personal. La entrevista de grupo es una entrevista laboral y es donde se definen las competencias que tiene aquel individuo para poseer ese puesto. Y la entrevista de panel también es una entrevista laboral, pero a diferencia de esta son varios entrevistadores que entrevistan un candidato. ¿Cómo deben de ser las preguntas para la entrevista? Para formular las preguntas se debe de tomar en cuenta si la entrevista es abierta o si es cerrada. Si la entrevista es abierta, las respuestas serán más extensas y más largas, se tomará más tiempo la entrevista. Si es cerrada la entrevista, entonces las respuestas solo serán sí, no, a veces, nunca, etcétera. Se tomará menos tiempo, va a ser más concreto, pero también se suelen perder informaciones muy valiosas en este tipo de entrevista. Si la entrevista es formal o informal. Si la entrevista es formal, debes usar un lenguaje adecuado, apropiado para el entrevistado. Se debe de preparar las preguntas con anticipación y se debe cumplir con la estructura y un objetivo propuesto. Pero si la entrevista es informal, las preguntas suelen ser espontáneas y no se suele cumplir con un objetivo previo. Bien, jóvenes, espero que hayan aprendido acerca de lo que es una entrevista, cuál es su estructura que tiene textualmente, cuáles son los tipos de entrevista que hay, cuáles son las preguntas que debe de realizarse a un entrevistado, etcétera. Espero que hayan aprendido y lo puedan poner en práctica. Hasta la próxima.